a través de la palabra. Le pedí al principio del culto que buscáramos en Hechos capítulo 17, verso 16 al 23. Bendito Dios. Vamos a hablar bajo el tema en esta noche, adorando a un Dios que yo no conozco. Vive Jesús. Adorando a un Dios que yo no conozco. Vive Jesús. ¿Lo tenemos? Hechos 17, versículos 16 al 23 fue lo que leímos, y luego vamos a estar entrando en otros versículos más. Ahí mismo en el capítulo 17. Gloria a Jesús. Déjenme hablar acerca del trasfondo de estos versículos. Ya lo leímos al principio del culto. El trasfondo bíblico, si usted lo busca en el capítulo 16, principio del 17, usted va a encontrar que Pablo, que es de quien habla en estos versículos, llega a Atenas, Grecia, Atenas, víctima o por casualidad, digamos a consecuencia de. Usted sabe que a veces usted está en un momento, en un lugar, y de momento surge algo y usted dice, déjeme moverme para aquí o déjeme moverme para allá. ¿Le ha pasado eso? Que ha pasado situaciones, usted viene, de momento usted está lo más bien, de momento sucede algo que usted tiene que moverse. Y una vez usted llegue a ese lugar, usted hace ahí en ese lugar, o pierde el tiempo, o se busca qué hacer. Y Pablo se encontraba, como dije ahorita, en Atenas, en Grecia. Y Grecia no era una ciudad de gran importancia política o comercial, pero era el centro intelectual más famoso del mundo. De todas partes llegaban estudiantes fascinados por la filosofía de los maestros atenienses. Pablo llegó a un lugar donde había gente que sabía, o que decía que sabía. ¿Okay? Pablo salió ahora del lugar del confort, donde habían personas que habían oído hablar de Dios, habían conocido o habían experimentado en algún momento el hablar de Jesucristo, el hablar de un Dios todopoderoso, del Dios de Israel, a llegar a un lugar donde la gente lo que hacía era filosofar, hablar de pensamientos. Yo recuerdo en una ocasión, allí en el trabajo en Puerto Rico, había un hombre que trabajaba haciendo soldaduras y todos los días se pasaba hablando, a mis oídos eran tonterías, a los oídos de él eran unas palabras inmensas, o sea, porque cuando usted pega a hablar de su propio entendimiento y de su propio conocimiento, pues muchas veces lo que usted habla es tontería. Solamente usted se entiende, solamente yo me entiendo. Y este hombre hablaba todos los días, buscaba un cristiano con quien discutir acerca de la palabra, porque este hombre filosofaba acerca de la palabra de Dios, pero literalmente buscándole el raciocinio humano a algo que está escrito para el espíritu. Primer desconocimiento de la realidad. Así que todos los días ese hombre buscaba aquí, hablaba allá, siempre se levantaba un creyente, porque donde quiera los hay. Aunque no lo digan que son creyentes, pero llega un momento donde le pican, donde le duele, y salen al frente dizque a defender el evangelio, y muchas veces lo que hacen es que lo hunden.
Porque el problema más grande que tenemos nosotros es atrevernos a discutir algo que nosotros mismos no creemos. ¿Te no ha pasado eso? Y cuando te hacen la primera pregunta, déjame hablar con el pastor, porque el pastor tiene la solución a esto, pues yo eso no lo sé. Y había gente que sabía que yo era creyente y me dijo, ¿por qué tú no le discutes con él? Y dije, pues yo no soy presentado y a mí Dios no me ha dicho que lo haga. Y yo quiero que oiga bien lo que estoy diciéndole. No se meta donde Dios no lo manda a meterse. Dios no necesita que nadie lo defienda. Él se defiende por sí solo. Y lo vamos a ver en esta palabra que estamos leyendo hoy. Y lo voy a ver por qué lo estoy diciendo. Así que un día llego a casa y yo no sé, el Espíritu me trajo el nombre de esa persona y la palabra filosofía, que era lo que él hablaba. Y yo me fui al diccionario y busqué qué significaba filosofía. Y encontré que era una palabra que estaba compuesta en dos, filo y fía. ¿Cuántos sabían eso? Pues ahí lo saben. Así que me fui con la definición, llegué al trabajo y le dije con estas palabras así, me la acercó y le digo, perdona mi ignorancia, pero yo veo que tú hablas tanto de palabras como filósofa y es una persona que te ves culta. Yo quisiera que tú me dijeras qué significa filosofía. Como usted se quedó, así también se quedó él. No sabía lo que estaba hablando. No sabía el significado, pero filosofaba de tantas cosas. Cuando no pudo contestar la pregunta, entonces al yo darle la definición, abrió la puerta para entonces poder presentarle el Evangelio de Jesucristo. Luego este hombre se convierte al Evangelio y donde quiera que él trabajaba, como él tenía las tizas estas de marcar los cortes de los metales, se pasaba entonces ahora escribiendo versículos bíblicos. Porque aquel encuentro Dios lo permitió en el tiempo preciso de Dios y las palabras correctas salieron de la boca correcta para que esta persona pudiera ser salva. Hay un tiempo de Dios para todo. Para todo. Yo quiero que usted se quede con eso, porque lo vamos a ver en la palabra ahorita. Así que Pablo, que llegó a Atenas por causa de la persecución, como dije ahorita, comenzó a conmoverse profundamente, verso 1, por la idolatría que tenían estos atenienses. Estas personas eran personas que deseaban, creían en deidades, en dioses. ¿Ok? Y Pablo fue mirando y mirando todos aquellos grandes templos que estos hombres tenían. Al punto donde Pablo, pasando por la galería de templos que había, encuentra en un templo un espacio vacío donde decía al Dios no conocido. Por si acaso se quedaba algún Dios, ellos tenían un hueco, un altar preparado y adoraban ese lugar vacío por si acaso había un Dios que ellos no conociesen. Y Pablo, que había estado y había llegado a Atenas porque víctima de la persecución y no llegó porque Dios lo envió, sino llegó porque lo estaban persiguiendo y los hermanos que trataron de protegerlo lo llevan a Atenas. ¿Okay? Yo creo que me vaya siguiendo en esto. Lo llevan a Atenas y Pablo en Atenas comienza a mirar lo que hay. Y cuando ve ese espacio vacío y esa idolatría rampante que había, él dijo, por ahí me voy a meter. Aquí está la puerta para yo poder evangelizar. Pero ¿qué sucede?
que en Grecia existían dos escuelas filosóficas. Dos. Una eran los epicureos, que está en la Biblia, cuyo fundador fue un hombre llamado Epicurro en el año 341 al 270 antes de Cristo. Y fíjense que los números se contaban antes de atrás hacia de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba. Sí, de arriba hacia abajo, no como ahora. Antes de Cristo. Ellos creían, mira lo que creían esta gente, ellos creían en la existencia de los dioses, pero que estos dioses no se interesaban en modo alguno por el bienestar del hombre. ¿No parece a veces eso también doctrina de ahora? Dios no se interesa en lo que yo estoy haciendo. ¿Okay? El fin principal de la vida para esta doctrina era, según los epicureos, era el placer, y había que procurarlo mediante una vida feliz, reposada, libre de dolor, libre de tribulación, libre de temor, y especialmente el temor a la muerte. La moral era de alta estima y eran personas de una conducta prudente e intachable. ¿Están oyendo? Se lo voy a tener que leer de nuevo. Déjame allá ir, por favor. El fin principal de la vida para esta gente, según los epicureos, era el placer. Había que procurarlo mediante una vida feliz, reposada, libre de dolor, libre de tribulación, libre de temor, y especialmente el temor a la muerte. ¿Se acuerdan de la doctrina Pare de sufrir de los brasileños? Que no tiene que sufrir. Parte de esa doctrina. Hoy en día en las iglesias, si tú estás pasando por una tribulación o estás pasando por un dolor, ¿qué es lo primero que te enseñan y te dicen? Tú tienes que estar en pecado. Porque en Cristo tú no puedes pasar por tribulación. Tú no puedes pasar por sufrimiento. Tú tienes que estar completamente tranquilo y en paz. Déjame decirte que esto es doctrina de los epicureos. Okay. La segunda doctrina eran los estoicos. Su fundador fue un hombre llamado Zenón en el año 300 a.C. y creía que Dios era el alma del mundo, que moraba en todas las cosas, y que la vida feliz era aquella que armonizaba con la naturaleza, puesto que Dios moraba en todos los hombres, todos éramos hermanos. Ahora mira esto. Pablo se está enfrentando a dos diferentes congregaciones, o dos diferentes tipos de pensamiento. Como se enfrenta un evangelista y un pastor todos los días cuando predica. Yo no puedo saber lo que está en tu mente. Yo no puedo saber lo que está en la mente de Carlos allá, que está solito. Yo no puedo saber lo que está en la mente de Junito, que está por allá, botado también. Well, yo no sé lo que hay en cada mente de ustedes. No sé la necesidad de cada uno de ustedes. Pablo se encontró en esa misma situación. Voy a hablarle a personas que tienen diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes necesidades, con diferentes creencias. Pero yo tengo que llevar un solo mensaje, decía Pablo. Un mensaje que va a ser bueno para los epicureos, como van a ser buenos también para los estoicos, como van a ser buenos también para aquellos que caminan en la calle, que van a ser buenos también como para los judíos que también estaban por allí, y que van a ser buenos también para la turba que había venido de Tesalónica a buscarlo también y a buscarle problemas. Ese es el mensaje que Pablo estaba predicando.
Y por si fuera poco, estas dos personas, estos dos grupos, tenían un lugar que se llamaba el Areópago, o Areópago, que era un consejo formado por un grupo de varones que supervisaban las cuestiones religiosas y educativas. Así que cada vez que surgía una discrepancia en lo que tú piensas y lo que yo pienso, pues para que tú y yo tuviésemos problemas, íbamos a ese consejo, y ese consejo nos oía a ambos y nos llevaba a un happy medium. Y te decía, tú sigues creyendo en lo que tú crees, que tú estás bien, y tú sigues creyendo en lo que tú también crees que también estás bien, para que no haya problema. Pero siempre continuaba la discrepancia entre ambos grupos. En realidad nunca se resolvía absolutamente nada. Y Pablo tenía, como dije ahorita, los tres tipos de audiencia. Número uno, tenía a los judíos piadosos y las personas que concurrían a las plazas. Tenía a los filósofos, que eran los epicureos y los estoicos. Y número tres, los que formaban el consejo del Areópago. Salud. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo le llevó a estos hombres? Verso 18 en adelante, del 17, del capítulo 16, del 16 en adelante, Pablo comienza a exponer en la palabra su mensaje para aquellos hombres. Donde comienza a hablar acerca de un Dios el cual venía a llenar el espacio vacío que estaba dentro de ese templo de un Dios todo desconocido. Y comenzó a hablar con ellos acerca de las capacidades y lo que ese Dios había hecho. Un Dios que era dueño de todo, creador de todo, que desciende a la tierra, toma forma humana, predica por 3 años y medio, y para poder salvar a la humanidad de la situación de pecado que había, tenía que morir en la cruz. Y no solamente morir en la cruz, sino que también Él resucitó y luego volvió al lugar de su procedencia. Para estos hombres, eso le cayó, mi hermano, como bomba. Porque era imposible de entender dentro de su mente filosófica una idea tan, digamos, tonta para ellos, porque el sacrificio en la cruz del Calvario no pudieron entenderlo. Pero usted sabe qué es lo más tremendo de todo esto. Que han pasado más de 2200, estamos en el 2012, han pasado más de 2012 años y todavía la gente no entiende el sacrificio en la cruz del Calvario. Todavía la gente no sabe cuál es la relación que hay entre un Dios que ellos adoran y su persona. Todavía la gente no entiende el por qué yo tengo que ir a la iglesia. Ellos no entienden el por qué yo tengo que rendir mi voluntad a un Dios que no veo, que muchas veces no siento, que muchas veces solamente de oída y por lo que me dicen es que yo he podido alcanzar a creer algo. Y son pocos los que han llegado a encontrar la convicción
para tener a ese amigo real, a un amigo que usted puede ir donde él, llorar delante de él y esperar que él le dé la solución a sus problemas. Porque la realidad del asunto, hermano, es que no conocemos muchas veces nuestra relación con Dios. Y decimos, tengo un amigo que me ama. Y cuando viene la situación difícil a nuestras vidas, muchas veces hemos dicho, Dios es la solución para tu problema. Pero cuando la situación viene entonces a tu casa, eres tú el que está al otro lado del problema. Entonces tú dices, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? O como decía el Chapulín, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Pero espérate, ¿cómo es esto? Si hace apenas una semana, 2 semanas, tú me estabas diciendo a mí, cuando yo estaba al otro lado de la verja, cuando era yo el que estaba con el pie, o alguien me tenía el pie pisándome, cuando era alguien el que me tenía en una situación difícil, que Dios era la solución para mi problema, ¿cómo es que ahora no puedes decir lo mismo cuando eres tú el que está debajo del zapato? ¿Por qué? Porque la realidad, amado, es que la realidad es una y es cierta. Muchas veces nos hemos conformado con el oír y con el ser doctrinado. Y pocas veces hemos pasado el tiempo buscando si lo que me están diciendo es verdad o no es verdad. ¿Por qué es que a uno le funciona a Dios y a mí no me funciona? Porque ese que le funciona a Dios lo conoce de verdad y tú no. A ese le funciona porque ha sabido buscar la presencia de Dios y ha hecho de Dios su amigo. Ha entendido el milagro de la cruz del Calvario. Ha entendido a capacidad mi relación con Dios. Usted no puede adorar, como dije el domingo pasado. Yo no puedo adorar a algo que yo no conozco. ¿Cuántos creen aquí en el amor a primera vista? No se atreva a levantar la mano, porque eso es la tontería más grande que alguien puede decir. O meta un pie al bote sin antes chequear bien lo que está de frente, porque hay cosas que parecen oro, brillan como el oro, se ven como oro, y cuando lo lleva a la tienda dice, ¿sabes qué? Eso no es oro, te embarcaron. Y muchas veces nos embarcamos nosotros también por estar viendo con esto antes de preguntarle a él. ¿Qué? Tú ya tienes un lingote de 24 quilates. Aleluya. Dios siempre nos está pidiendo hacer cosas que están muchas veces en contra de la voluntad tuya, en contra de lo que tú piensas, en contra de tus posibilidades. Y muchas veces nos paramos y decimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Sabes qué? Todavía no lo has conocido. Porque la Biblia me dice que cuando Dios habla, Dios habla. Que cuando Él dice ve, Él va contigo. Que cuando Él dice detente, yo me detengo. Cuando Él me dice camina, yo camino. Cuando Él me dice levántate con esas tus pocas fuerzas, oh amado, yo me levanto con esas pocas fuerzas. Porque mi confianza está en Él. Amado, hay cosas que usted sabe que usted no puede hacer. Pero Dios le dice, te está invitando a que tú te muevas a hacerlo. Y a veces no, la mayoría de las veces no lo hacemos.
y nos perdemos la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿O tú piensas que Dios tiene que convencerte a ti primero para que entonces tú vayas y hagas? Mira lo que te dije al principio. Pablo llegó a Atenas víctima de una persecución. Pablo era judío. Se la sabía de todas en la ley. Buen conocimiento. Dice la Biblia que estudió a los pies de Gamaliel. Tremendo maestro. Pero ¿quién mandó a Pablo a predicarle a los epicureos y a los estoicos? Nadie. Se metió solito. Dice la Biblia en ese capítulo que Pablo empezó a mirar. Wow, mira esto. ¿Tú sabes por qué yo sé que entró solo? Porque si usted lee el capítulo del final, no hubo prácticamente ninguna conversión. Nadie entendió lo que Pablo hablaba, como pasa muchas veces en las iglesias. Ustedes dicen que esto es diablo. Eso está en la Biblia también. La historia es cíclica. ¿Tú sabías eso? Lo que pasa hoy pasa mañana. Lo que pasa hoy, porque aprendemos de la historia y otros no. Aquel metió la pata y yo, bueno, él le metió la pata, pero yo no lo voy a meter. Y voy a hacer lo mismo que él, porque tú veas que yo no meto la pata. Y nos metemos a hacer lo que aquel hizo y metemos la pata también. La historia está para que usted no caiga en los mismos errores que otra gente cayó. Y Pablo comenzó a mirar y dijo, aquí me voy a meter yo. Yo me imagino a Jesús que le dijo, pues métete. Métete. A ver qué va a pasar. Entra con tu humana sabiduría a explicar algo que es espiritual. Porque si usted se va a ver la explicación que Pablo comienza a darle, Pablo comienza a dar una palabra filosófica a aquellos hombres que hablaban filosóficamente hablando. Y el evangelio no se puede hablar a Dios con palabras filosóficas. Hay que entrar con autoridad y poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a hablar una palabra bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, tú comienzas a hablar una base, tú comienzas a tirar una palabra, una simiente, pero una vez tú tiras esta simiente, comienza la unción, comienza el Espíritu, comienzan los dones a fluir, comienza el don de ciencia, comienza el discernimiento de Espíritu, a ver lo que realmente hay en ti y a descubrir la raíz del problema, no las consecuencias del problema. Porque muchas veces atacamos las consecuencias del problema cuando no entramos en la raíz del problema. Lamentablemente Pablo en esta metió las patas. Usted nunca va a entender esta palabra al menos que usted no busque la dirección del Espíritu Santo. Mucho conocimiento, pero nada de aquí. Y debe decir una cosa, Pablo era un hombre lleno, pero lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Mira, que no hay manera, no somos infalibles. A veces esperamos a que Dios hable y a veces nos tiramos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces vemos la oportunidad y queremos entrar. Y muchas veces no es el tiempo de entrar. Es tiempo nada más de, como decía Pablo, mirar. Un día yo me imagino que Pablo, yo si dice Pablo, dice, un día tú me vas a decir a mí
¿cómo yo voy a entrar aquí? Un día. Porque usted sabe qué, amado, si usted va a la Biblia, y por eso a mí la palabra me fascina, porque da una luz. Pablo intentó en una ocasión entrar a un lugar y el Espíritu Santo le dijo: hey, wait a minute, para allá tú no vas, es para el otro lado que vas. Y hubo sitios donde Pablo llegó que había una ciudad aquí y otra aquí, y aquí entras pero aquí no. Porque tú piensas que Dios no te va a cuidar siendo tu amigo. Dios no te va a dar directrices a ti siendo tu amigo. ¿Tú crees que Dios te va a dejar caminar ahí a lo loco siendo tu amigo? Y déjame decirle, Pablo entró a los sitios donde Dios le dijo que entrara. ¿Y sabe lo que le hicieron? Le dieron una catimba, papá. Eso fue a piedra, latigazo, lo metieron en la cárcel. ¿Viste como que esa doctrina no encaja dentro de los epicureos ni de los estoicos? Como tampoco entra la doctrina que se predica hoy en día en muchas iglesias, donde si tú estás en sufrimiento y en problemas, tú deberías de moverte de ese lugar y venirte donde nosotros, porque aquí todas las cosas están en paz. Yo me preocupo más cuando las cosas están en paz que cuando estoy en tribulación. Parece una tontería, ¿verdad que sí? Es más, ¿a cuánto le gusta estar siempre en pelea y en lucha? ¿A usted le gusta? A mí tampoco. Y aunque nosotros no lo busquemos, y procure no buscarla, porque si usted la busca, ese es el problema suyo. Pero si usted entra y se formó, no se preocupe, que Dios está en lo suyo. Pero yo no puedo meterme a pelear y después decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le voy a entrar a pescozo a todo el mundo aquí. Porque la Biblia dice que Él va a estar conmigo. O yo voy a ir en contra de ese gigante, porque la Biblia dice que Jehová es mi fortaleza y Él va a estar conmigo. Y cogemos textos de la Biblia y los apegamos a nosotros para hacer ¿qué? Nuestra propia voluntad. Y cuando vas a hacer tu propia voluntad, saludos, entras solos. Y después que estás en el hoyo, no diga papá, no, papá, que si tú te metiste solo, busca ver cómo sales de ahí ahora. Suena fuerte, pero ¿sabes qué? Es la verdad. Amado, la iglesia, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, ¿dónde usted cree que la iglesia se funda? ¿Usted cree que Dios cogió a los discípulos, los metió en una burbuja y los metió así para que nadie los tocara ni se contaminaran con nada? Amado, el evangelio se formó dentro de un montón de filosofía, de un montón de creencias, de un montón de dioses, amado, y esa gente tuvo que empezar a depurarse, y esto que yo creo ya no funciona, y esto que yo estaba creyendo tampoco funcionaba, hasta que fue limpiándose esa mente hasta poder alcanzar, como dice la Biblia, la mente de Cristo. Así que el evangelio que nosotros hemos recibido, amado, no es un evangelio puro. El único evangelio puro, ¿sabe dónde está? Aquí. El que usted lee, el que usted busca, el que usted analiza, el que usted llega a sus propias conclusiones. Que hay unas reglas de estudio, sí las hay. Si yo preguntara cuántos todavía tienen duda de algún aspecto en la Biblia, yo estoy seguro que tienen que levantar la mano, y yo estoy seguro que muchos levantarían la mano.
Porque hay cosas en la Biblia que, mi hermano, solamente la sabiduría que está escondida, dice la Biblia. O hay una sabiduría escondida para un tiempo definido donde esa sabiduría va a salir de ahí, pero la va a buscar. ¿Sabe quién la va a recibir? Los que la busquen. Porque tampoco es para todo el mundo. Muchas veces creemos todo el mundo va a ser salvo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. La Biblia dice que yo llamé y tengo escogidos. La Biblia dice que habrán dos caminando por un camino, el uno será quitado, el otro será dejado. Dos estarán en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. No se duermen los laureles. No se crea que porque estamos en la iglesia nos vamos para el cielo. La Biblia dice que dentro de las iglesias crece la cizaña, pero también crece el trigo. Pero no te toca a ti arrancar ninguno de los dos. Usted deje lo que crezcan tranquilitos, porque viene un tiempo donde el que sabe sacará el trigo y la cizaña hará un paquete con ella y para el fuego. Oh, entonces el evangelio es difícil. No, no lo es. Porque lo primero que tenemos que aprender es quién yo soy delante de la presencia de Dios. Como decía el himno, ¿quién es el hombre? Y se lo dijo a Job. ¿Quién es el hombre? ¿Quién? Ustedes se piensan que ustedes fueron los que me crearon a mí. No, Dios te creó a ti. Tú no gobiernas a Dios ni le dices a Dios cómo vas a hacer las cosas. Dios te dice a ti cómo tú vas a hacer las cosas. Y como Pablo Dios no le dijo, se metió en tremendo problema. Mucha gente vive jugando con Dios. Y yo siempre he visto esto como el que juega a las ruletas rusas. ¿Cuántos han visto eso? ¿Sabes lo que estoy hablando? Ruletas rusas. Sacan las balas, meten una, le dan al tamboril ese, se la ponen en la cabeza y ruegan que no explote cuando le dé. Hasta que uno de ellos se vuelve el melón. Puede ser en la primera, puede ser en la segunda, puede ser en la tercera, puede estar un rato jugando y nadie se va por los panchos todavía. Pero tarde que temprano uno se va. Y así mucha gente jugando la ruleta rusa con Dios. Porque hay veces que es más fácil decir, es más fácil pedir permiso, pedir perdón que pedir permiso. Dímelo. Ahora también dicen por ahí, tienes que mover a Dios a tu favor. Bueno, la iglesia hoy en día está siendo movida como nunca antes. Como nunca antes. Con filosofías humanas, con interpretaciones humanas de la palabra. Yo en una ocasión le dije a Falcón, y Falcón se acuerda de esto. Yo le dije, Falcón, la Biblia dice, bajo la ley de la siembra, que Dios prometió darnos al 100 por 1. ¿Recuerda eso, Falcón? Y le dije, pero que yo recuerde, yo nunca he recibido eso. Porque matemáticamente esto indica que si yo doy, siembro, y mire cómo lo ven las religiones, $1, yo debo recibir ¿cuánto? 100. Si siembro 2, 200. Yo nunca vi eso. Y de Falcón, o la Biblia está mal
O sea, o Dios mintió o alguien entendió esto al revés. Y yo opto por creer que alguien lo entendió al revés. Y yo dije, Falcón, sacándolo así de la pregunta de Falcón, si yo siembro una mata de un gándul, como ¿cuántos gándules yo puedo recibir? Ese rápido se echó para ti. Muchacho, tú siembras un gándul y puedes recibir como ¿cuánto, Falcón? Como 1000 o más granos. Como 1000 granos. Y dije, ahí está la siembra. Ahí está el cumplimiento bíblico. Porque se habla exactamente de eso, literalmente es la siembra, amado. Pero mientras otros quieren vivir de ti y vivir bien, tu bolsillo se hace un roto y lo que entra ahí se va por ahí, se va por ahí, se va por ahí. Todo el mundo prospera, menos tú. Y yo no tengo miedo en discutir esta palabra con nadie, amado. Yo estoy bien claro en lo que estoy hablando. Bien claro, como el agua. Clarito, clarito, clarito. A un punto, amado, cuando yo estaba en el instituto bíblico, hice una pregunta y el maestro de teología bíblica sistemática de tercer año me dijo, cuando usted se muera, usted le pregunta eso a Dios. Yo decía, o sea que yo me voy a morir con la duda. Entonces quiere decir que tú tampoco sabes la contestación. You know what? Yo creo que tú y yo estamos mal los dos. Porque creo que es un poquito tarde para saber si estaba equivocado después que yo cruce el otro lado. Y allá no hay regreso. Y como yo digo a la gente, si me pierdo o me salvo, yo me voy seguro de lo que creo. Por si acaso. Hay gente que dice, allá, de aquí para allá no hay nada más. Yo digo, okay, ese es tu punto de vista. Pero por si acaso, yo me voy a preparar desde aquí. Si no hay nada, no pasa nada. Pero ¿y si hay? Oye, y si te hace falta lo que dice la Biblia para tú poder pegar al otro lado, ¿qué tú vas a hacer? Mano, siempre saque a la gente de la cancha de ellos y llévela a la suya cuando se evangeliza. Enséñele a la gente lo que usted sabe. Si tu Dios es bueno para ti, debe ser bueno también para ella. Si tu Dios es bueno para ti, debe ser bueno para tu esposo. Si a ti te debe funcionar, Manuel, le debe funcionar también, porque es el mismo Dios. Todo tiene un tiempo. Todo. Pero yo no me siento a esperar que el tiempo llegue. Mientras el día dure, yo sigo trabajando. Y cuando llegue la oportunidad, hello, ya yo estoy ready, vámonos. Ya estoy ready para hacer la cosa que tú me dijiste. Ya me preparé. No he empezado a hacer la cosa de por qué, porque tú no me lo has dicho. Pero ya estoy ready. El problema es que, mire, no nos preparamos porque dudamos, no creemos. Yo no tengo la capacidad para hacer eso. ¿Quién te dijo? Si que te está llamando, te está diciendo lo que vas a hacer. Él es el que prepara, él es el que encomienda. Experiencias en la vida, amado, todas vienen para algo, un propósito en la vida. Pero no podemos seguir adorando a alguien que no conocemos. Que nos raspa la garganta, que estar tomando agua cada rato, es un problema. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién tú eres delante de Dios? ¿Cuál fue el problema que hubo? Que hubo ese distanciamiento entre Dios y el hombre. Que tuvo que Dios Padre enviar a su Hijo para volver a restablecer nuevamente ese problema que una vez hubo. Wow. Yo nunca he tenido ningún problema. Tú quizás no lo tendrás ahora,
Pero ¿sabes qué? Vienes ya con un problema y tienes que resolverlo. Y el único que puede resolver ese problema se llama Dios. Porque, mi amado, mientras no haya comunión entre Dios y el hombre siempre va a estar caminando, tanteando, como decía la misma palabra. Pablo decía, buscarlo, aunque sea, mire, tanteando, pero entonces le dice, pero no te preocupes, porque lo vas a encontrar porque está cerca. Wow. Está todo ahí. Lo que pasa es que no lo buscamos, amados, a veces no nos preocupamos, nos conformamos con lo que oímos. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Pablo, búscalo como si estuviese, mira, así, tocando, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero después te dice, tranquilo, que está en ti. ¿Sabe lo que es que está en ti y no lo reconocemos? ¿Sabe que puede estar en ti y tú no lo sientes? Hay un espíritu que tiene que venir a comunión, el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Ese espíritu está dormido hasta tanto y en cuanto Dios no despierte ese espíritu y vuelve a usted a tener comunión entre Dios y usted. Porque usted cree que Dios habla en sueños. Porque usted cree que Dios habla al corazón, al espíritu. No hace falta oír una voz. Usted sabe que usted recibió esa palabra de Él. Usted lo sabe. ¿Tú crees que Dios no puede cambiar a la persona? Lo que pasa es que no puedo sentarme a esperar a ver si Dios me cambia. Yo le he dicho aquí media vez, ¿cuándo me digo? Lisaida, ¿tú me has oído hablando mal de mí? Pues déjame decirte que yo hablaba dos palabras buenas y 5 malas. Y le decía las cosas en la cara a la gente como me salieran. Sin problema ninguno, amado. Yo creo que ustedes me conocieron de esa forma también. Malcriado. Y la filosofía mía era, tranquilo, que yo te cojo bajando. Ese era yo. Y que no me hicieras algo en el trabajo donde yo tenía autoridad. Porque papá, rómpeme esa pared que está ahí con el chipijado. Está lloviendo, no importa, rómpela. Y después que la rompa, estaba para que mejor tú no vas por ahí. ¿Usted sabe qué? Yo no sé cómo hay gente que puede vivir así. Yo no sabía cómo yo podía vivir así. Eso era, hermano, al natural, sin Dios. Mira qué bueno era uno. Al natural. Pero un día, como todo tiene su tiempo, a alguien se le ocurrió hablarme del Evangelio. Me gustó. Y por ahí entré. Pero estando dentro del Evangelio, las palabras salían, mira, como en bolines. Carlos, eso te da un saludo a ti. Y era, fíjate, él te llamaba de todas formas menos el nombre tuyo. Y un día yo dije, Dios, si es verdad que tú eres Dios, ¿por qué tú no cambias mi manera de hablar? Porque yo lo intenté, yo no puedo. ¿Y sabes qué hizo Dios? De la noche a la mañana, y no me pregunte cómo ni cuándo, se acabaron las malas palabras. ¿Por qué? Porque yo le dije a Dios, yo encuentro esto en mi vida que está mal y el único que lo puede cambiar es esto. No dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero también te dice,
no pides y no encuentras. ¿Por qué? Porque no sabes pedir. Pero te sigue diciendo porque estás pidiendo ¿para qué? Para tus placeres. ¿Por qué? Porque, amado, Dios sabe lo que tú necesitas. Tú no tienes necesidad de decirle a Dios, dame esto que necesito materialmente. La Biblia me dice a mí, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted aprende a vivir de esa manera, amado, usted no tiene problema ninguno. Porque Dios se encarga de abrir puertas. Dios sabe ponerte esto aquí, necesitas esto acá, tómalo. Y una de las cosas que Dios pone en el espíritu del hombre, ¿sabe qué es? Responsabilidad. Un cristiano irresponsable, amado, tiene que nacer de nuevo. Como yo le voy a decir a Dios una cosa y hago otra. ¿Cómo? Y después lo lindo es que no lo hago y después vuelvo de nuevo delante de la presencia de Dios a orar al Señor. Y ahora Dios te dice, tienes que esperar. Está en mi lista. No te preocupes, yo mismo te atiendo. El Evangelio está tan contaminado, amado, con tanta teoría, con tanta teología, con tantas guías por ahí para psicología, psiquiatría, tratando de ver con problemas espirituales aquí en la mente. Si quiere un cambio, atrévase a hablarle a Dios. Atrévase. Y una vez usted tiene la dirección de Dios, muévase a hacerlo. No se quede sentado esperando a ver si baja un ángel y esto. Tú lo que tienes que hacer es esto, y es esto, y es esto. Es más, dame la mano que te voy a llevar también. Si Dios hubiese querido usar marionetas, nos hubiese puesto hilos y nos llevan de lado a lado. Pero Dios quiere que tengas una experiencia real y verdadera con Él. Porque ya todo está hecho, amado. Pablo le decía a aquella gente, mira, este Cristo o este Dios que tú estás aquí adorando, que no conoces, ya resolvió el problema de la humanidad, murió, resucitó, restableció la comunión nuevamente de ese Dios poderoso con nosotros. Ahora nosotros tenemos acceso directo delante de Él. No hace falta un intermediario, no hace falta nadie que venga a interceder entre tú y Él. Pero como la filosofía de ellos era, Dios está en todo lugar, todos somos lo mismo, todos están relax, aquí no podemos tener problemas, chilling, ¿me entiendes? No metamos en problemas, no metamos en situaciones. Si tienes que decir algo, tú sabes, para que no tengas un problemita, mejor no lo digas. Vive la vida en paz. Esa era la filosofía de ellos. Amado, y yo he estado viendo videos en esta última semana. Que usted no quiera ver las barbaridades que se predican hoy en día. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Uno. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. ¿Conocimiento de qué? De los tiempos. ¿Conocimiento de qué? De una experiencia con Dios. Mientras nos enfocamos en ciertas áreas, por la parte de atrás viene Cristo a recoger la iglesia, porque no estamos al pendiente del panorama bíblico. Jesús le dijo, va a haber señales que te van a decir el momento. Ojo. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según
Cristo. Sí, Señor. Porque aquí mucha tontería se dice, y como suena bien a los oídos de uno, pues uno lo cree. Wow, pare de sufrir. No puedo meter, Dios no nos quiere en tribulación ni en problemas. Wow. Con eso sueño yo. ¿Cuántos de aquí, y me gustó la contestación de la nena cuando alguien preguntó, si hubiese alguien que sacrificara aquí, ¿quién se sacrificaría? Yo oí la contestación y yo dije, wow. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y aunque fue sincera, la Biblia dice, para que tú entiendas esto, que ningún sacrificio humano, ninguno, puede redimir a otro hombre. Así que si te haces matar por mí, eres muy bueno, me enfrento, no dices nada por mí, porque el sacrificio ya está hecho y es Cristo. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea la Biblia, ponga en acción lo que la Biblia dice, pruébelo. Jesús le dijo, probadme en esto, le dijo Dios. Sí. Está bueno que todos los últimos días buscando también así, leyendo y cosas así. Y no quiero decir el tema, pero busqué de un tema específico. Y antes de empezar de ese tema, mira, juzgó a todo el mundo, lo condenó para entonces quererle decir lo que el tema para él significaba. Que antes se quiere señalar a uno, tirarte contra el piso, hacerte ser culpable, para tú poder entender lo que él te quiere decir, no lo que está escrito en la Biblia. Mira, hay tantas maneras de poder conseguir tu atención, de poder hacerte hacer lo que yo quiera hacer contigo. Y una de las formas que utilizan mucho en muchas iglesias es el miedo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que utilizan la palabra de Dios para fortalecer, para hacer real en tu vida que si tú no haces esto, vas para el infierno. Si tú no haces lo que yo te digo, te vas a perder. Si tú me tocas o te hablas de mí, un juicio va a caer sobre ti. ¿Está escrito en la Biblia? Sí. ¿Es para ti? No. Pero como tú no lo sabes, como tú no buscas, las iglesias no buscan, el pueblo no busca, pues lo creen. Y viven atemorizados. Cuando Dios vino a hacerte libre en espíritu y en verdad. Aprende a entrar a los problemas con Dios. Señor, yo me estoy en este problema, ¿no sabes qué? De aquí en adelante yo vengo a probar si es verdad que tú estás a mi lado. Señor, viendo lo que vea, yo no lo voy a ver. Yo voy a esperar en ti, voy a confiar en tu palabra. Señor, si la situación se pone difícil, pero tu palabra me dice a mí que tú estás conmigo, ¿sabes qué? Yo te voy a creer a ti. Señor, las cosas se están poniendo aún más difícil, pero ¿sabes qué? La palabra me sigue diciendo que tú vas a estar conmigo ahí. La Biblia me dice a mí que aunque andare en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Si estuviese que pasar por el medio del fuego, la llama no me arderá en mí. Si tuviese que caminar en medio de la tempestad, tu mano me llevaría y me darías alas como del águila y me levantarías en medio de mi tribulación. Cuando usted entra en una situación difícil con esas promesas, amado, yo le garantizo, y mire lo que le estoy diciendo, se lo garantizo, porque lo que yo le estoy hablando es porque ya yo lo viví. Y he puesto esta palabra por obra,
Porque una de mis podríamos decir, de mis malas actitudes, es que yo era bien incrédulo. Yo decía, eso no va a ser negativo, eso no va a funcionar. Mientras yo pueda agarrarme de aquí, agarrarme de allá, yo no necesito a Dios. Pero ¿sabes qué hace Dios? A veces te lleva hasta el extremo y te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Ni un alambre de púa hay para agarrarse o que me pare de las manos, ni eso. Y ahora tengo que decir, Señor, dependo enteramente de ti. Y Dios te va a decir, eso es lo que yo estaba esperando. Como hizo Pedro, me ahogo, me voy a morir. Jesús, sálvame. Eso estaba esperando. Le dio la mano y lo levantó. Usted no va a saber jamás si esa palabra es real hasta que te la pruebe. Pruebe a Dios. Y nunca haga nada sin que Dios lo mande. Porque el conocimiento humano, amado, si no está dirigido por Dios y es el tiempo de Dios, nada ocurre. Nada ocurre. Te lo voy a decir nuevamente. Nada ocurre. Hay un tiempo perfecto de Dios para tu vida. Y cuando ese tiempo llegue, tú lo vas a saber. Tú vas a dar, las cosas se van a dar de una manera que tú ni siquiera vas a tener que tocar puertas, abrir puertas, pedir que se abran puertas. Las puertas se van a abrir por sí solas. Yo creo que esta iglesia es tiempo ya de que usted despierte. Si su Dios es bueno, llévelo afuera. No espere que lo manden. Si tu Dios es bueno y tú sabes que es bueno y está probado que es bueno, tú no tienes miedo de decírselo a nadie. Pero si tienes duda, tienes un problema. No vas a ser eficaz. Por eso es que Dios nos está llamando nuevamente a los estudios bíblicos. Dios nos está llamando a enseñar una palabra que en un principio, cuando empezamos a enseñarla, rompió a muchos. Hubo discusiones, y qué bueno que hay discusiones, porque en las discusiones usted saca para afuera todas sus dudas y la palabra de Dios se las va aclarando y te va haciendo fuerte y te va poniendo ligereza y destrezas. Entonces vas a tomar esta palabra, como dice la Biblia, que es una espada de dos filos, y cuando tú lanzas esa palabra, que ahora va bajo la unción del Espíritu, aquel que está al otro lado, a la punta de la espada, va a ser penetrado por ella y va a ser redarguido, va a ser cambiado, va a ser restituido, va a ser sanado a través de esa palabra, porque antes te ocultó a ti. Antes. Así que, amado, los martes vamos a estar comenzando los estudios bíblicos. No se quede. Si usted quiere ser victorioso en su vida, venga a aprender la palabra. Los jóvenes, esto es para todo el mundo. Vamos a entrar, mire, desde lo básico, nuevamente. Vamos a echar simiente, porque aún los que sabemos, yo tengo unas preguntas que va a tener que leer para contestarlas. Créame que va a tener que leer para contestarla. Créame. Porque si usted no sabe sumar, no sabemos sumar 1 más 1, cuando nos digan cuánto es 2 más 1, menos lo vamos a saber. Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar lista y preparada, porque, amado, Cristo viene pronto, ¿saben?
está más cerca de lo que usted se piensa y lo que yo me pienso. Usted sabe lo que hablando con una persona en conversa, sale él y me dice, fui a hacer compra y me gasté $600. ¡Wow! Este traí desde la mitad de Walmart. Me dijo, no, un cajito nada más. ¿Cómo? Digo, sí, mi hermano, $600. Y yo estaba diciéndole a Miriam que no, yo fui a comprar, amado, desayuno, pan, jamón, queso, huevo, creo que compré leche, jugo, ¿qué más? Mantequilla, compré de la buena. ¿Tú sabes cuánto gasté? $67. Por poco me da un infarto cardíaco allí masivo. Cuando esa mujer me dio $67 por... Muchachos, no, eso fue en Publix. Pero tú sabes qué, que yo encuentro en la Biblia, para que usted entienda cómo todo está escrito. La Biblia dice, en el tiempo final, la comida de un día, ¿tú sabes cuánto te va a costar? El salario de uno. El salario de un día. Así que estamos bien cerca. No es juego. Pastor, perdone un segundito. Perdone que yo hago esto, eso me ha traído. No. Estaba hablando con Miriam los otros días que en los años 60 yo iba a Bargaintown, compraba un carro lleno de compras, $15, $18. Un carro lleno de compras, no porquerita, no, de marca, aceite Betty, mantequilla Bluefield, queso, Kraft, todo eso era todo dado, todo de marca, y la monilla de la buena, todo. Igualito que ahora. $15, $18 el carro lleno. Igualito que ahora también. Mi amado, ya nos vamos, ya, gracias a Dios. Quiero hacer esta preguntita para que se la mediten durante la semanita. ¿Dónde tú crees que está el dinero del mundo hoy en día? Supone que está en los bancos, pero... ¿Dónde? ¿Quién tú crees que lo tiene? ¿Por qué tú crees que es tan difícil ahora tener un billete guardado? ¿Por qué hay que hacer más dinero si el dinero que hay en la calle es suficiente para que tú tengas lo tuyo, yo tenga lo mío, pero el dinero se ha desaparecido? ¿Dónde piensa usted que eso está? ¿Y por qué? ¿No sabe? En la Biblia lo vamos a encontrar. Porque nada de lo que está ocurriendo, nada, con nombres y apellidos, amado, con nombre y apellido, en la Biblia, usted va a encontrar todo lo que está pasando hoy en día que usted lo lee en las noticias. Así de fácil. Bien, ya nos vamos, estamos de pie.